Señor, por este día que usted nos regala hoy y gracias también por su palabra, que es viva y eficaz. Y pedimos, Señor, que usted traspase nuestro corazón esta mañana también, que podamos tener el discernimiento de lo que usted nos dice y nos aconseja, que podamos salir de aquí animados, exhortados, y que su palabra transforme nuestra vida también, y que perfeccionemos los detalles, imperfecciones que tengamos también cada día. Yo le pido sabiduría y le pido, Señor, que su Espíritu Santo guíe, Señor, esta reflexión, y le doy gracias por este privilegio y todo lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios es bueno, queridos hermanos, y trabaja diferente en cada uno de nosotros. Normalmente cuando uno evangeliza, uno confronta a la persona con la vida y la muerte. Y uno le pregunta casi siempre, ¿qué pasaría o qué harías tú si hoy fuera tu último día en la tierra? Y entonces empieza uno a pensar la respuesta que esa persona puede darnos. Pero personalmente a mí no me abordaron así. La forma en la que el Señor me ha traído a sus caminos ya hace mucho tiempo fue con el texto que les voy a compartir. Dice Juan capítulo 8, versículo 31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estas fueron las palabras que unos jóvenes en la universidad me compartieron cuando yo estaba preso de algo. Y el tema de hoy tiene que ver con si queremos vivir en libertad en Cristo, en su verdad, o si queremos seguir viviendo en la esclavitud, a pesar de que hayamos conocido ya al Señor. Y dice aquí la palabra, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y esa fue la misma respuesta que yo di cuando me presentaron el Evangelio de esta manera no tan usual. ¿Y por qué este escenario se lo quiero compartir? Porque yo estaba rodeado en ese momento de muchos libros. Y por supuesto que estos jóvenes enviados por el Señor, así como cada uno de nosotros, cuando compartimos la palabra, nos convertimos en mensajeros, en embajadores de la palabra del Señor para los demás. El Señor nos va a dar la sabiduría para decir lo que tenemos que decir. Y en mi caso, fíjense, estos jóvenes se dieron cuenta que yo estaba en una prisión, en la prisión del conocimiento, en la prisión del querer saber mucha ciencia. Y al final de cuentas, la respuesta mía fue la misma. Yo no estoy preso, yo estoy libre. Pero uno no se da cuenta que está preso hasta que conoce a Cristo. Lo único que nos puede revelar que estamos atados y esclavizados a algo es la palabra del Señor. Amén. Y en este aspecto, nosotros podemos considerarnos cada uno de nosotros como personas buenas. Y la palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno, ni uno que busque a Dios cuando no estamos en sus caminos. Y lo dice Romanos, el capítulo 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y todos estamos incluidos en ese paquete. Porque hemos recibido y se ha transferido el pecado en nuestra vida a través de Adán, involuntariamente, y solamente confrontándonos con la palabra podemos ser libres del pecado. Y la otra situación importante que también hay que mencionar es que
hemos sido comprados por un precio muy alto. El precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y hay que valorarlo como lo vamos a hacer dentro de un momento a través de la celebración de la Cena del Señor. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo flagelado, que tiene que tener un significado muy importante en nuestra vida, realmente para que podamos experimentar la libertad en el Señor. Y la libertad es algo preciado. Sin embargo, cada uno de nosotros que está aquí en algún momento en su vida estuvo sometido a algo. Algo lo tenía atrapado, algo lo tenía cautivado o cautivo. Pero el Señor en su palabra promete que nos va a liberar. Porque las verdades bíblicas sencillas, como está aquí escrito, nos hacen vivir mejor. Nosotros generalmente somos seres complicados, pero el Señor quiere que vivamos una vida sencilla y una vida práctica y libres. Porque en su palabra somos libres. Y dice aquí 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la palabra y lo podemos hacer en el poder del Espíritu del Señor, porque eso nos dio el Señor, el Espíritu no de cobardía, sino de poder, de valentía, de amor y dominio propio. De tal manera de que debería ser así. Nosotros deberíamos compartir la palabra fácilmente al que nos rodea, sin tanto esfuerzo, porque la fuerza viene del Señor. Y este precio nosotros tenemos que compartírselo a los demás. No hay manera en que nosotros podamos ganar un escalón al cielo si no es por la gracia del Señor a través de derramar la sangre en la cruz. Y hay otros detalles que nosotros también debemos de asimilar y debemos de practicar cada día en nuestra vida. Por ejemplo, el 2 de Corintios, capítulo 5, 17, ¿qué tan internalizado tenemos este versículo en nuestra vida cuando dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y la pregunta que hay que hacerse es si estamos viviendo esa realidad o si estamos pensando en nuestra vida anterior o si realmente no estamos convencidos de que tenemos una nueva vida en el Señor. Es como el Señor lo dice, es un nuevo nacimiento. Y cada uno de nosotros nació en un tiempo diferente. Una de las cosas que me compartía un hermano hace unos meses, hace unos años, es: yo conocí al Señor muy tarde. Y me decía él, bueno, ya estamos hablando de 70 y tantos años. Y él estaba triste por eso. Yo le decía, no, mi hermano, en el tiempo que Dios lo llamó es el tiempo perfecto para usted. Porque usted valora ahora mucho más que la persona que empezó en el camino del Señor más temprano. Y ocurre que en algunas denominaciones, en algunos otros lugares e iglesias, la persona ha nacido en un hogar cristiano. Y fíjense que cuando eso pasa, uno no ha experimentado realmente lo que es el mundo. Uno vive pues básicamente por una costumbre. Los que hemos nacido de nuevo del mundo anterior, nos damos cuenta de el impresionante cambio que hemos tenido en el Señor. Es totalmente diferente. Así que yo le decía a mi hermano, usted no se preocupe, que usted sigue siendo un niño, porque usted es un bebé espiritual a los 70 años. Así que seguimos siendo jóvenes, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos dice, no importa el momento en que usted recibió al Señor, pero lo importante es asegurarnos de que podemos discernir
lo que es la sangre derramada del Señor. Y esa nos da libertad. Y en Efesios 4, 22, 24, hay algo que es importante que mencionemos porque empiezan a romperse las ataduras de lo que nosotros hemos vivido previamente por situaciones que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, la escuela, las tradiciones. Dice así Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hay cosas que en la que uno fue enseñado y en la que nosotros teníamos un compromiso realmente que no era realmente bíblico. El caso personal y que he compartido con algunos de mis hermanos y discípulos es que yo siempre tuve la inclinación de estar en la iglesia. Intenté de muy joven tratar de leer las escrituras por mi cuenta y con mi mente. Y lo único que ocurrió fue que me sentí frustrado de intentar entender algo que no se puede entender si no es con el Espíritu del Señor. Uno cada vez que abra la palabra del Señor tiene que pedir al Señor que su Espíritu Santo guíe la lectura y la enseñanza. Y lo intenté. Yo era parte del coro de la iglesia, yo era parte de las diferentes procesiones de la iglesia y yo era muy comprometido en ese aspecto. Y vivía realmente bajo temor, no bajo el amor del Señor, porque me habían enseñado que Dios castiga. Y sí, es verdad, el Señor castiga y el Señor manifiesta realmente en la desobediencia que nosotros tengamos una consecuencia. Sin embargo, en una de esas procesiones que yo estaba, 11 y tanto de la noche, me dio hambre. Tenía hambre. Y vi un lugar donde vendían hot dog. Y era lo único que estaba abierto. Y compré uno. Y me sentía culpable de comérmelo. Porque pensé que era irrespeto a Dios. Y fíjense que aparte le pusieron carne. Ya ustedes saben cómo se llama eso, ¿no? Un chili dog. Viernes Santo, 11:30. En otra época eso es un pecado. Y yo pensaba así. Eso fue lo que había aprendido. Y ahí yo estaba preso de las tradiciones y de la mala doctrina. Y no poder comerme un hot dog, el Señor no me va a castigar por eso, es ahora tampoco. Pero en ese proceso del temor, lo que hice fue una estrategia un poco inusual. Lo compré a las 11:30. Esperé hasta las 12:01 y me lo comí. Y me sentí menos culpable. Qué triste vivir así. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuántas cosas de esas nos ha pasado a nosotros? No poder disfrutar un Viernes Santo en la playa. ¿Se acuerdan de ese tiempo? No digan, no levanten la mano porque somos bastantes. ¿Se acuerdan que no podíamos comer una carne asada un Viernes Santo? ¿Verdad? Todas esas cosas en las que nosotros vivíamos bajo la prisión de la tradición. Y que hoy el Señor nos libera porque ese no es el problema de nuestra vida. Es más importante saber que la sangre de Cristo derramada tiene poder. Eso sí es importante. Y el Señor no nos va a castigar por esas cosas que nosotros hacemos que parecen malas, pero ¿de dónde salieron? Igual que cuando estábamos en el tiempo de mucho tiempo atrás,
y confesábamos nuestras faltas y pecados a alguien. Y me entero yo en algunos de los viajes que estuvimos por Europa de que la idea del confesarse ante otra persona era para descubrir la rebelión del pueblo y la iglesia informaba al rey. Acuérdense que había una comunicación muy estrecha entre iglesia y rey y la iglesia definía quién iba a ser el rey. Europa fue así. Entonces, el Señor nos dice, es más sencillo, no tengo que hacer ninguna cita. Puedo hablar con el Señor libremente a la hora que sea, de mañana, tarde, noche, madrugada, ¿verdad? Y hay muchos que madrugan para hablar con el Señor. Así que miren todas estas cosas tan sencillas que el Señor nos dice que podemos hacer. Pero solamente es cuando se nos revela la verdad y cuando conocemos al Señor. El propósito de la verdad, que es Cristo, es uno solo, con dos variantes. Está en el libro de Romanos 8, 1, 2. Un propósito, dos variantes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De dos cosas nos ha librado el Señor a través de su verdad. La ley del pecado, que no nos las podemos quitar ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas. No hay manera de que aunque usted se flagele la espalda o camine de rodillas durante varios kilómetros, pueda expiar su culpa. Y ahí estamos atados a las tradiciones también. Y la otra es la parte de la muerte, y estamos hablando de la muerte espiritual. Cuando no conocemos al Señor estamos muertos, espiritualmente hablando. Y caminamos, comemos, respiramos y dormimos y estamos muertos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y solamente podemos entender ese pasaje espiritualmente cuando el Señor nos revela la verdad. Así que nosotros tenemos la posibilidad de conocer la verdadera vida y la vida eterna a través de entregar nuestro corazón al Señor. Y la misión de libertad a los cautivos, que fuimos todos los que estábamos aquí, por algo nosotros estamos hoy aquí, porque estábamos presos de algo, y cada uno analice en su corazón qué fue lo que pasó. Preso de una enfermedad, preso de un problema, preso de una obsesión por algo. Y el Señor Jesucristo, su misión estaba descrita desde mucho tiempo atrás, y lo podemos ver en el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 1, muestra desde hace muchos siglos atrás la misión de Cristo en la tierra. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En esa lista entramos algunos de los que estamos aquí. En esa lista nos podemos identificar algunos de los que estamos aquí. Así que Dios es bueno y Dios nos permite, a través de su palabra, entender realmente lo que es vivir en libertad. Pero hay situaciones que nos pueden volver a encadenar al pasado, a quitarnos la libertad que el Señor nos dio. Aún, fíjense, siendo hombres y mujeres de Dios, podemos nosotros mismos pedir que nos pongan las cadenas otra vez. ¿Y cuáles pueden ser algunas de esas cosas? Porque son muchas, y que yo no entendía tampoco, ni siquiera en la vida normal. Era la siguiente: ¿algún provecho usted quiere ganar de ponerse las cadenas?
alguna intención en su corazón, usted está buscando para ponerse otra vez las cadenas. Y son muchas variantes, voy a mostrarles algunas. En este aspecto me acuerdo cuando yo trabajaba en el Seguro Social. Hay personas que llegaban y tenían ciertas molestias. Eran molestias muy raras, enfermedades que realmente no existen. Un dolor que usted le da en la oreja derecha y le sale por el pie izquierdo. Esa conexión no la entiendo, ¿no? Y cosas así, extrañas. Y resulta que los exámenes de esa persona le salen todos normales. Y la persona, en vez de ponerse gozosa, se enoja. ¿Ustedes creen que eso es una reacción normal? Enojarse porque está sano. O sea, explíquenme usted. Hasta que el Señor me revela esto que voy a mostrarle, yo entendí que había algo que se llama la ganancia secundaria. Me conviene estar enfermo. ¿Y por qué? Porque me incapacitan. Y si me incapacitan, estoy en mi casa contento y sigo ganando. Miren estas cosas tan impresionantes que uno tiene que vivir en el mundo y entender que hasta la enfermedad, esa cadena, es bueno tenerla para alguna persona. Fíjense qué cosa más impresionante. Entonces, la gente vive así, le gustan las cadenas. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que tener cuidado en los siguientes aspectos. Uno de los aspectos es querer envidiar o desear lo que otras personas tienen, porque puedo endeudar mi vida, mi corazón y mi servicio al Señor. El salmista Asaf lo menciona en el Salmo 73, 2 y 3. 1 al 3. Dice así, Salmo 73, 1 al 3. Peligros de volver a encadenarnos a situaciones que nos quiten la libertad. Eso es lo que quiero mostrarles para terminar. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es algo que nosotros estamos expuestos todos los días. Ver en la televisión, ver en internet, ver a su vecino, ver a su amigo, prosperar. Y el concepto de la prosperidad está hasta mal entendido en la iglesia. Y hace algunos años, en algún discipulado que estuvimos en el interior, en una iglesia por allá, le decía a un hermano al otro, oye, yo creo que Dios no te ha prosperado este año. Y le decía el otro hermano, ¿por qué? Porque tiene la misma camisa siempre. ¿Y yo qué tiene que ver la camisa con la prosperidad? De hecho, la prosperidad del Señor es espiritual, no es física. Y esa confusión existe hasta en el pueblo del Señor. Así que el Señor va a prosperar nuestra vida grandemente y no tiene que ver con lo externo. Y esto que estamos mencionando aquí ha pasado también, aún en el pueblo del Señor, personas que buscando más y más han endeudado el alma. Y cuando eso pasa, ya usted no puede servir al Señor. Acuérdense que no podemos servir a dos señores. Y este domina más cuando uno se mete en situaciones que no debe. Esa es la número 1. La número 2 tiene que ver con vivir recibiendo constantemente el mensaje acusador del enemigo en nuestra vida de que hemos cometido un pecado en el pasado. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí hemos pedido arrepentimiento al Señor de corazón para poder estar aquí. Pero resulta que el acusador está constantemente recordándonos eso.
Y si nosotros le escuchamos la voz al acusador, podemos tener una vida en el Señor sin libertad. Nos vamos a sentir que somos incapaces de cubrir una misión al Señor porque hemos pecado. Dice la palabra en 2 de Corintios, dice la palabra en Apocalipsis: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y esto es importante porque nosotros sabemos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es una promesa que el Señor nos ha hecho y tenemos que creerla para usarla como un antídoto contra el acusador. Y gracias al Señor tenemos la oportunidad de pedir perdón todos los días por la falta que hemos cometido. Y la razón es muy sencilla: somos imperfectos. Somos seres humanos imperfectos. El mensaje aquí es armarse y colocarse la armadura del Señor antes de salir cada día, que está en Efesios también. Y termino de esta manera porque quisiera compartirles a través de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el ejemplo del pueblo hebreo cuando es liberado de la servidumbre de Egipto y va camino al desierto, a la tierra prometida. Hay tres cosas que experimentó el pueblo hebreo que nosotros también podríamos experimentar. Y dice así Éxodo capítulo 12, 33 al 36. El contexto antes de salir de Egipto, antes de llegar al desierto. Dice así la palabra: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Antes del viaje por el desierto, el pueblo hebreo llevaba muchas joyas, llevaba muchas riquezas. Fíjense este punto, tengámoslo allí en mente para comentarles cómo termina el proceso antes de entrar a la tierra prometida, que hubo también otro detalle. Llevaron consigo un gran botín porque el Señor le dio gracia ante los ojos de los egipcios. Estaban apurados a que se fueran por lo que había pasado ya, por la muerte de los primogénitos. Así que empieza el viaje y dice lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel, en Éxodo 12, 40, 41, el tiempo de los hijos que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 430 años de esclavitud. Y si recuerdan el pasaje en Juan 8, 31, 32, los hebreos le decían, los judíos decían: nosotros nunca hemos sido esclavos. Se les olvidó el Antiguo Testamento. 430 años de esclavitud, servidumbre, maltrato, trabajos forzados. Recuerdan todo eso, ¿verdad? Nosotros podemos decir lo mismo. ¿Cuántos años de esclavitud vivimos? Y podríamos hasta contarlo. Y podríamos hasta celebrarlo. Así como ellos celebran la salida de Egipto, ¿verdad? Los hebreos. Nosotros podríamos decir: bueno, conocí al Señor a los 20 años. Tengo tantos años, que no voy a decir, de haber sido liberado del pecado. Miren esa comparación tan impresionante y tan hermosa que el Señor nos permite dar. Así que cada uno de nosotros tiene un tiempo en el que fuimos esclavos y lo podríamos contar.
Algunos antes, otros después, pero ahí está ese tiempo. Y dice Éxodo 12:50, así hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Tres cosas en las que podríamos nosotros experimentar otra vez vivir encadenados, siendo hijos y creyentes en el Señor. La primera es añorar nuestra vida pasada, añorar nuestro tiempo pasado, añorar el confort del tiempo pasado, porque cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, ocurre algo bien interesante. Ahora tengo más problemas que antes. ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? Ahora que estoy en el camino del Señor, me han salido más problemas. Antes no tenía problemas, porque antes íbamos con la corriente del mundo, que es lo que el enemigo quiere que usted esté, sin problemas, sin dificultades, prosperando en el camino equivocado, en la familia del diablo, en la familia de Satanás. Fíjense que esa es la idea del enemigo, tenerlo contento. Cuando nosotros nos convertimos al Señor empiezan los problemas, hermano. Yo les tengo que decir que cuando nos comprometamos con el Señor, un problema usted va a tener. Y yo en parte, como también parte del testimonio que les comentaba, era que anteriormente, que hace años, cuando pasé por el pasillo acá abajo, yo escuché a 3 hermanas orando allá abajo en un salón. Y oraban por todos nosotros, por toda la iglesia. Y entonces usted le va bien en su trabajo y dice, ay, qué bien estoy haciendo las cosas perfectas, soy bueno. Fíjense el error. No, alguien está orando por usted, hermano, allá abajo. Y yo decía, y el Señor me tocó el corazón y me dice, espérate, están orando por ti y tú andas por ahí caminando. Yo dije al Señor ese día, yo voy a estar ahí. Yo quiero orar por los hermanos también. Y desde ese tiempo, más de 15 años, hemos tratado de estar en el tiempo de oración porque vimos que el Señor tocó nuestro corazón por ahí. Y yo oraba y yo escuchaba a la hermana que decía, por los hermanos independientes, hey, ese soy yo, por los que están enfermos, oye, ese es él, por lo que le falta. Entonces, todos nos identificamos con la oración. Y el día que yo dije, Señor, yo quiero estar aquí, los días de oración, lo que sucedió fue muy sencillo y esperado. Y ahí es donde tenemos que saber si seguimos en libertad de Cristo o si nos volvemos esclavos del diablo. Ese día vine con mi mujer en 2 carros diferentes. Nosotros vivíamos allá en el área oeste. Los 2 carros que acaban de salir del taller, su mantenimiento normal y todo. Y llegando a Raiján, de Vista Alegre, se me revienta una llanta. Ese carro no tiene llanta de repuesto. En ese tiempo ese carro no tenía llanta de repuesto porque era súper llanta y es puro cuento también, que le enseñan a uno puro cuento que no se rompen. Ya aprendí que esa llanta no sirve, tampoco. Usted tenga cuidado porque su mejor amigo ahí va a ser una grúa, nadie más lo va a ayudar. Y resulta que se reventó. Y yo, pero esa llanta estaba nueva. Acabo de salir de oración, hermano. Acabo de salir de oración. Miren, está bien, pues. Voy a rodar ese carro así hasta que llegue a Chorrera, ¿no? Ahí voy. A mi mujer y me dice mi mujer por teléfono, oye, yo siento que eso vuela quemado. Este otro carro vuela quemado. No, hombre, no, eso es cuento tuyo. Yo nada más era para aplacar la cosa. Y cuando llegamos a la caseta que estaba por allá, que ya quitaron, se prende el carro. Yo decía, y es lógico, querido hermano, 2 autos dañados el mismo día, a la misma hora. Y eso nada más puede ser el diablo. Ese sí es el diablo. Clarito, ahí sí ya no tengo duda, ¿no? ¿Y saben por qué es el diablo? Porque yo venía de aquí. ¿Y ahí qué hace usted? Usted tiene 2 opciones. ¿Seguir esclavo del diablo o seguir libre en Cristo? Usted tiene 2 opciones. No, ya no voy más. Mira lo que me pasó. Ya mejor deja que otro hermano haga eso. ¿Verdad? Esa es una salida muy fácil y cómoda.
Y la otra es no, seguiré, porque el Señor me va a cuidar más adelante y esto solamente es un obstáculo que el diablo quiere poner a mí. No. Y así tenemos que hacer, hermano, seguir, porque el Señor se va a glorificar después en eso. Y no temer a lo que el enemigo nos quiera hacer. Pero miren lo que dice aquí en Éxodo 14, 10 y 12. Cuando Faraón se hubo acercado, cuando ya los hebreos habían salido de Egipto, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, déjanos seguir siendo esclavos? No quiero ser libre, ponme la cadena. Aunque estaba de esclavo, estaba mejor según ellos. Y aquí hay un problema que se llama la queja. Y la queja no es contra Moisés, hermanos. Cada vez que pase eso en nuestra vida, un obstáculo como el que acabo de mostrarles, no me voy a quejar. Porque si yo me quejo es contra Dios que me estoy quejando. Porque lo que estoy haciendo acá es para Él. Es para Él. Esa es la primera. Querer seguir siendo esclavo, querer seguir teniendo las cadenas. La segunda es grave. La segunda está aquí en Éxodo 16, versículos 2 y 3, que tiene que ver con que me cansé del alimento que Dios me da. Fíjense eso. Es grave. Tanto físico, material, como espiritual. Ya me cansé. Y estoy hablándoles del maná. ¿Recuerdan el maná? Bueno, 40 años comiendo maná. Miren lo que pasa. Y toda la congregación, Éxodo 2, 16, 2, 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oh, esos son exagerados. Oh, así habla la gente. Oh, nos sacaste para matarnos. O sea, eso es duro, pero ahí dice. Y me acuerdo de una paciente mía que estaba en el consultorio afuera. Yo le pongo la hora de la cita. Los que han ido conmigo saben. Para que no demore mucho. Y tengo una cámara que yo estoy viendo lo que llega allí. Y llega una paciente y se sienta y entonces ella sí se estaba muriendo de calor porque tenía una ventiladera ahí con un periódico y yo la veo. Yo me demoré 30 segundos en abrirle la puerta y salgo. Y así mismo me acabo de acordar de este pasaje. Oh, tengo 1 hora aquí sentada y con el calor encima, 1 hora. Sí, 30 segundos acabo de verla, usted acaba de llegar. La gente es así, la gente exagera. Dice: oh, tengo 1 hora aquí sentada. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Se pelea con ella o le dice que está bien? ¿Qué hace usted? Aquí también lo estamos viendo. Ellos estaban enojados porque, pues, maná y maná. Después, ¿qué el Señor hace? Bueno, vamos a mandarle codornices, pues. Pero le vamos a mandar codornices hasta que le salgan por las narices. O sea, para demostrar que el Señor nos puede suplir en todo momento. ¿Cuál es el énfasis que quisiera yo darle a este pasaje del maná? Y es que la palabra del Señor es suficiente para cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos debe satisfacer nuestra vida siempre. Y cada vez que la palabra del Señor se abre, es vida para nosotros. De tal manera de que yo no necesito efectos especiales para sentirme bien, a excepción del que escuchamos hoy en la mañana, pero eso nos despertó, ¿verdad?
Sin embargo, a la palabra del Señor no hay que adornarla. Y tener cuidado porque realmente no podemos menospreciar la palabra del Señor nunca. Y esto es un ejemplo triste de que me cansé del sustento de Dios. Impresionante. Y otra vez, segunda queja, no es para Moisés y Aarón, es para Dios. Así que en nuestra vida tengamos cuidado de no quejarnos, de darle gracias al Señor por todo lo que nos da y estar conforme con lo que Él nos da. Y finalmente, la parte dramática de esto es esas joyas, esas alhajas que los hebreos tomaron de los egipcios, ¿dónde quedaron? En el capítulo 32 de Éxodo se describe lo que ocurrió con el becerro de oro. Porque dice la palabra lo siguiente: si el líder del que nos está guiando por el desierto a la tierra prometida desaparece, busquemos otro. Miren el pensamiento del pueblo en ese momento. Pero en vez de buscar otro, pidieron un ídolo. Y los ídolos matan. Los ídolos destruyen, porque el ídolo es un aliado de Satanás. Ningún ídolo que hagamos en nuestra vida nos va a ayudar. Y el ídolo tiene muchas caras. No es como antes que veíamos una estatua, sencillamente. Puede ser otras cosas más graves. El dinero, las posesiones, son ídolos. El amor hacia alguna persona en especial es un ídolo, también se puede convertir en un ídolo. El deseo de algo es un ídolo. Todas esas cosas son ídolos que nos destruyen. Y miren esto, para terminar, Éxodo 32, 1 y 4, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A este Moisés, es como un poco despectivo, ¿verdad? A este Moisés. Es el líder, y al líder, al que dirige la obra, hay que tratarlo con respeto, porque ahí lo puso Dios, y al que Dios pone por el siervo encargado o líder, hay que respetarlo, hay que honrarle. Y dice, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y es impresionante cómo dejamos al Señor para confiar en otra cosa. Es impresionantemente grave, porque esto provoca la ira del Señor, porque el Señor es celoso en cuanto a que nosotros tenemos que amarlo solamente a Él. ¿Y cómo termina este becerro? En el Éxodo 32, 20, fíjense el destino de este ídolo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Dónde quedaron las alhajas? En el estómago de cada uno de ellos. O sea, que no sirvió para nada la inversión que les habían hecho los egipcios gratis. Y cuando uno lo traslada a nuestra vida, es igual. Una inversión que hicimos con gran esfuerzo en nuestra vida no sirvió para nada, porque la depositamos en el lugar incorrecto, que era un ídolo. Y esto termina de esta manera,
que es la enseñanza que pude yo vivir también cuando les dije que cuando me compartieron, a mí no me compartieron qué haría si hoy, a mí no me compartieron la palabra así. A mí me la compartieron con el problema que yo estaba viviendo, que era un encarcelamiento por estudiar. Y no estoy diciendo que estudiar es malo, es necesario, es bueno. El Señor nos permite nuestros ingresos a través de nuestro trabajo y nuestra formación. Sin embargo, el problema es el exceso. Descubrir cuál es el problema que tiene la persona a la que usted le va a compartir la palabra es importante. Y casi siempre, 99.9 de las veces es porque está preso de algo. Fíjense eso. Yo recibí esas palabras y le contesté exactamente igual que los judíos que están aquí. Yo no soy preso. Yo estoy estudiando y déjenme tranquilo. Y yo no recibí a Cristo en ese día. Pasaron los años y me metí demasiado en la medicina, demasiado. Tan me metí que me enfermé. Y esa enfermedad me llevó al coma. No voy a entrar en detalle porque es demasiado. Y en el coma, con una enfermedad infecciosa muy fuerte, yo desperté a los 3 días. En el mismo lugar donde yo estaba atendiendo a los pacientes graves de terapia intensiva terminé yo. El ídolo me llevó allá. El ídolo me llevó al extremo de lo que un ídolo hace, matar. Y Dios me dio la misericordia de despertar. Y la primera palabra que recibí en mi corazón fue: y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Y entendí claramente que primero es Dios antes que todo. Claro, nosotros necesitamos seguir perfeccionándonos, seguir creciendo en nuestras áreas. El Señor nos dice que sí, pero el énfasis primario es el Señor y identificar cuál es el ídolo que puede estar atacando su vida. Porque aunque somos libres, hermano mío, en Cristo, podemos estar amenazados por volver a la esclavitud. Estas son algunas de las cosas que yo quería compartirles. Y finalmente Proverbios 28:13 nos dice algo importante, que es también parte de lo que nosotros debemos de hacer cada día. El que encubre sus pecados no prosperará. No dice la palabra. Pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Eso es lo que tenemos que practicar cada día. Así que, hermano, Dios les bendiga ricamente a cada uno de nosotros, de ustedes y de nosotros. Adelante.